¿Qué tal? Muy buenos días en esta mañana de viernes. Aprovecho para saludarlos a todos ustedes, agradecerles doblemente que están con nosotros. Sabemos que es un tiempo complicado. Esta pandemia nos ha llevado a hacer cosas diferentes, pero asimismo también es un momento de prepararnos y aprender nuevas cosas. Para esto, el día de hoy tenemos un tema muy interesante referente a los sistemas de extracción de polvos y por lo cual tenemos un invitado experto y colaborador tecnológico de Styles Machinery, que es el ingeniero Juan Ignacio Salgado. Es dueño de la empresa Wirbel y socio tecnológico, y quisiera yo, pues en este momento, presentarlo a ustedes, no sin antes decirles que, como siempre, esta persona se ha preparado muy bien, es un experto y nos va seguramente a poner mucha información muy interesante a las manos. Ingeniero Juan Ignacio, si gustas tomar la palabra y pues si te parece comenzamos y yo te preguntaría si nos puedes tú explicar quién y qué hace Wirbel. Gracias, ingeniero. Y de antemano, gracias por la asistencia de todos y escuchar estas palabras que tenemos para compartirles. Wirbel es una compañía que se ha constituido para atender las demandas de la industria mueblera, tanto en su ramo de procesamiento de madera como de sus derivados. Tenemos más de 30 años de experiencia en el manejo industrial del aire, en sistemas de extracción centrales, en colectores de polvo, pero también en casetas de pintura, cuartos limpios, cuartos de lijado, en fin, donde quiera que el polvo o la necesidad de aire esté involucrada, pues ahí está Wirbel. Insisto, Wirbel fue constituida para brindar una respuesta rápida, oportuna y especializada, sobre todo a la industria maderera y sus diferentes procesos industriales. ¿Nos podrías decir un poquito en qué consiste un sistema de extracción de polvos? ¿Cómo podías tú ayudarnos a que todos nosotros conozcamos exactamente cómo funcionan estos equipos y qué es lo que deben hacer? Bien, la industria mueblera y maderera es una industria muy dinámica y de larga tradición en nuestro país. Existen fábricas que tienen trabajando décadas y hay otras que son de reciente creación. Las necesidades y las características son muy diferentes entre unas y otras. Las problemáticas son muy particulares y el modo en que se constituyeron y se han ido consolidando, pues a veces son diametralmente opuestas. Encontramos dos grandes, como decía, dos grandes universos que son, primero, las empresas de nueva creación o de reciente creación, que empiezan sabiendo que tienen que cumplir una normatividad diferente, moderna, ajustada a nuestras nuevas realidades, que las instituciones de gobierno nos establecen como mínimo en la emisión de contaminantes, y también las políticas de las nuevas empresas también nos representan una mayor responsabilidad social, menos emisión de contaminantes a la atmósfera, mayor eficiencia en los equipos instalados, dentro de otras cosas. Estas empresas, desde su concepción, saben que van a hacer un manejo de materiales que va a originar desperdicios, y esos desperdicios pues representan costos. Obviamente es inevitable generar un desperdicio en el corte y en el procesamiento de madera y sus derivados, pero su adecuado manejo y su minimización en tiempos muertos para la fábrica pues pueden representar una ventaja para la compañía. Estas compañías generalmente tienen maquinaria nueva. Eso es muy importante porque eso nos brinda a nosotros, que calculamos las capacidades de los equipos y que sean estas suficientes y adecuadas, pues los fabricantes de maquinaria nos brindan información valiosísima. Nadie conoce mejor la maquinaria nueva que el fabricante.
Él sabe cuánto aire necesita su máquina. Y un segundo dato que es muy importante y que a veces no le ponemos tanta atención, que es la caída de presión que esa máquina representa. Es decir, ¿qué es la caída de presión? La caída de presión es la dificultad que una máquina presenta para el paso del aire a través de ella. La dificultad. Ay, ahora que están tan de moda los cubrebocas, nosotros mismos nos damos cuenta que hay cubrebocas que nos permiten respirar con mayor facilidad que otros. Eso es una caída de presión. Es la dificultad que representa para que el aire pase y haga su trabajo a través de la máquina. Y hay máquinas de todo tipo. Hay máquinas donde la caída de presión es muy baja, como podría ser una sierra cinta o podría ser un trompo, por más modernos que estos sean, y hay máquinas que tienen una caída de presión muy alta por el grado de complicación que como máquina tienen en su diseño. Como ejemplo, los CNCs, tanto taladros como dimensionadores, también las calibradoras y lijadoras de 1, 2, 3, 4 bandas, las que sean, son máquinas que representan una caída de presión diametralmente opuesta contra las máquinas que llamaríamos sencillas. Entonces es muy importante porque esa información existe por parte del fabricante e insisto, nadie conoce mejor la máquina que la persona que lo fabrica. La tecnología que usan requiere un sistema adecuado de extracción. Es decir, para que la máquina pueda dar el funcionamiento y el rendimiento para el cual fue diseñada y para lo cual fue comprada por el cliente, pues tiene que tener la extracción adecuada, bien calculada y bien diseñada. Muchas máquinas tienen inclusive dispositivos que si la extracción no es la que necesita para operar, la máquina no trabaja. Insisto, esa capacidad y esa fuerza con la que el aire debe salir de la máquina son para el adecuado funcionamiento de la máquina. Específicamente el caso de las calibradoras y las lijadoras. Si no tienen la extracción debida, la máquina va a presentar una falla y no va a trabajar. No nada más eso, sino la tecnología que esas máquinas presentan alcanza su óptimo rendimiento cuando la extracción, la máquina está lo suficientemente limpia porque tiene una adecuada extracción. Estas plantas nuevas también, por otra parte, no tienen a veces muy definido cuánto volumen de desperdicios van a generar. ¿Por qué? Pues porque el día a día aún todavía no lo tienen, ese dato no ha sido generado aún. Tienen estimados, pueden creer una cantidad que es lo que van a generar, pero a veces no tienen el dato preciso de cuánto material van a generar como desperdicio. Entonces, las características de las empresas nuevas, pues son muy particulares, hay que atenderlas, hay que entenderlas, y difieren diametralmente de las empresas que ya existen. Dentro de las empresas que ya existen, encontramos algunas con una maquinaria, una colección de máquinas de antigüedad muy diversa y de tecnologías muy diversas. Algunas inclusive me ha tocado conocer fábricas que desarrollaron su propia tecnología. Por lo tanto, la información de esas máquinas no es necesariamente o muy precisa o no está disponible. Ahí nosotros como compañía acudimos a nuestra experiencia de conocer máquinas similares después de tantos años en esto y entonces podemos calcularle el volumen de aire que cierta máquina necesita. Sin embargo, ellos tienen ya un conocimiento de los residuos que generan. Normalmente las máquinas ya existen, perdón, las empresas ya existentes tienen un sistema de manejo de residuos. A veces tienen sistemas centrales que han sido modificados con el paso del tiempo, a veces tienen colectores que han ido comprando con el paso del tiempo, o a veces me ha tocado conocer fábricas que tienen a 10 o 12 personas barriendo toda la planta y ese es su sistema de control de emisión de polvos. Tienen muchas veces colectores de piso instalados que en su momento fueron eficientes, pero como han sido modificados en su instalación, le han aumentado más máquinas para que cubran esos colectores, se han ido convirtiendo en ineficientes.
Pero es muy importante aclarar que el colector no se convirtió en ineficiente, simplemente el uso que le estamos dando, le estamos quizá exigiendo al equipo un poco más de lo que debe de dar y nosotros lo estamos convirtiendo en ineficientes. El lote de maquinaria, como decía yo, algunas son muy viejas, algunas son hechizas inclusive, tecnología propia de las plantas. No tiene la información, por lo tanto, por su grado de antigüedad de los fabricantes. Entonces, pero sí es importante que las máquinas que sí son de reciente adquisición nos estén a la mano esa información porque, insisto, es muy valiosa. Como dije anteriormente, nadie conoce mejor la máquina que el propio fabricante. Estas compañías que ya existen tienen una idea clara o al menos más cercana a la realidad de cuánto desperdicio generan. Y no nada más cuánto desperdicio generan, sino qué harán con ese desperdicio o qué hacen, porque ya están trabajando, ya tienen en algunos casos son personas que van a recoger, personas que le dan un segundo uso al material desperdiciado, pero ya tienen una idea de la cadena completa de procesamiento de sus desperdicios. Una vez que los recolectan, ya saben qué van a hacer con ellos, ya saben a dónde los van a entregar o dónde los van a colocar. Entonces, esa es una información que a veces es valiosa porque nos permite estimar el volumen de material que hay que mover. Aquí te haría yo una pregunta, ingeniero Juan Ignacio. ¿Qué tipo de problemas te encuentras normalmente o riesgos cuando estás revisando una planta, cuando estás viendo una planta? ¿A qué es algo que se enfrentan normalmente los usuarios? Bueno, obviamente un mal manejo de los residuos genera un riesgo, o sea, es inevitable. Y esos, pues, obviamente las fábricas los conocen tanto como nosotros. Me ha tocado conocer fábricas en donde la cantidad de acerrín, viruta y desperdicios de madera tirados en el piso prácticamente, pues crean un constante riesgo de accidentes, de tropiezos y que eso, los tropiezos o escasa visibilidad, pues hace alto riesgo cuando trabajamos cerca de máquinas que en un parpadeo pueden causar una desgracia. Esa es la verdad. Tener acerrín tirado, tener viruta esparcida por toda la planta, inclusive en las tuberías de aire comprimido o en las tuberías en las instalaciones eléctricas, pues es un riesgo inherente a un incendio. También existen casos donde las máquinas en su interior están llenas de acerrín y cuando hay piezas en movimiento y fricciones y le agregamos el acerrín, pues es un riesgo inherente, es un combustible que está a la mano y con las desgracias que algunas veces han pasado en algunas plantas que se han prendido y que el combustible estaba dentro de la planta. Además, ya yéndonos en el rendimiento de las máquinas que tanto cuestan hoy en día, los consumibles o las piezas en constante trabajo dentro de la máquina, pues tendrán un desgaste mayor y estoy hablando de discos de corte, estoy hablando de cortadores, estoy hablando de cintas, estoy hablando de todos esos elementos que hacen preciso un trabajo dentro de la planta. Se van a desgastar más seguido. El tiempo de reposición será más corto y el afilado, pues por lo tanto también. También tendrán una mayor frecuencia de reemplazo en todas las partes que giran y todas las partes que están en movimiento dentro de la maquinaria. Algunas muy costosas, algunas no tanto, pero de que van a tener que cambiar motores más seguido, de que van a tener que cambiar valeros más seguido y van a tener que cambiar otros elementos que están en movimiento dentro de la maquinaria. Es un hecho que mientras más sucia está la máquina en su interior, pues eso va a tener que ser más frecuente. Ahora, todo esto representa paros continuos. Paros continuos de los dos tipos, programados y no programados, porque si saben que tienen una deficiente extracción y saben que esa banda se está desgastando cada 3 meses, pues cada 3 meses van a tener que estar parando para cambiarla. Ahora, habrá paros que no hayan sido programados y que han sido por una emergencia, se cayó un pedazo de madera o se cayó un pedazo de MDF dentro de la máquina y dañó
una banda o dañó una polea. Entonces, también paros no programados tendrán que ser contemplados, que van a suceder sí o sí. Entonces, un adecuado sistema de extracción de polvo evita una serie de riesgos dentro de muchos, y nadie mejor que el cliente conoce, o los mandos dentro de la planta conocen los riesgos que representa una mala extracción. Es de todo sabido que el Departamento de Seguros de Texas, pero de todos lados, señalan que la serrín puede causar problemas de salud muy graves. Ahora está muy de moda el uso de maderas exóticas tropicales. Me ha tocado conocer plantas donde trabajan parota u otras maderas de ese tipo sin ningún tipo de extracción. Y eso es verdaderamente difícil de poder desempeñar sus labores para la gente que trabaja ahí. Entonces, inherente al riesgo de explosión o incendios, pues están los problemas de salud y respiratorios que la gente puede tener. Hay que cuidar de eso, son tiempos modernos y tenemos que ser conscientes de la salud de las personas que trabajan con nosotros. Estaba a punto de hacerte yo la pregunta, ingeniero, ¿qué podía causar si eso causaba con las máquinas? ¿Qué podría hacer con la gente que está respirando ese polvo? Gracias por esa respuesta muy interesante, muy interesante. Oye, adelante, y una pregunta sería entonces, ¿qué te aporta el tener un buen sistema de extracción? ¿Qué ventajas tienes? ¿Qué problemas te puede ayudar a solucionar un buen equipo de extracción? Sí, gracias, ingeniero. Realmente hay gente que se acerca a nosotros y nos pregunta que entonces, ¿qué tienen que hacer? No, yo creo que no hay una respuesta que quede eh, para todas las plantas. Lo que sí debemos de hacer es que tenemos, eh, la planta puede contar con uno o varios colectores de polvo repartidos, no es una mala opción. Puede tener sistemas de ductos centrales con los colectores ubicados en el exterior de la planta, con uno, dos o tres ramales principales. También se usan los separadores tipo ciclón. Durante una época fueron muy usados. Estamos hablando de los 60s, quizá los 70s, 80s. Los ciclones se veían repartidos por todas las plantas. Y la pregunta hoy es, ¿por qué están en desuso? Bueno, los ciclones están en desuso porque solamente son separadores de polvo, no son filtros. Entonces, en los 60s y en los 70s, el volumen de madera que se procesaba en comparación a la que se procesa hoy en día era mucho mayor porque había menos derivados de madera. Hoy los MDFs, los triplais, los aglomerados han venido a sustituir en gran medida la madera, y por lo tanto el desperdicio que se genera tiene una granulometría menor. Los ciclones son susceptibles a ser ineficientes mientras más pequeño es el polvo que se maneja. Por eso están cada vez en desuso. Aparte, la nueva normatividad de ecología en los gobiernos no permite el tirar la cantidad de desperdicios que un ciclón, por más eficiente que sea, tira. Y también encontramos los sistemas en donde combinan uno, dos o tres de estos sistemas y los tienen repartidos dentro de su planta. Lo más importante y lo más a recalcar es que sea cual sea el sistema que se decida instalar dentro de la planta, debe estar adecuadamente calculado. Es decir, los profesionales tienen que tomar cartas en el asunto. Se deben de calcular adecuadamente los volúmenes de aire y sobre todo, y quiero hacer mucho hincapié en eso, la caída de presión de los sistemas. Hay muchos colectores que algunos inclusive vienen del lejano oriente, que prometen unos volúmenes de aire fantásticos con un consumo de caballos muy pequeño. Bueno, ok. Esos colectores no van a dar la caída de presión que se necesita porque manejan mucho volumen de aire, pero poca presión. Entonces, aquí desgraciadamente no hay milagros, no hay recetas maravilla. Queremos hacer un sistema eficiente, tenemos que gastar la energía que se va a necesitar para hacer un buen trabajo. Pero yo insisto, deben de acudir a profesionales que les calculen correctamente los equipos. Y no nada más debe de calcularse correctamente, sino debe ser también construido
profesionalmente. De nada sirve un buen cálculo con un equipo mal construido. Debe ser bien instalado, porque me ha tocado conocer equipos de muy buena calidad, construidos muy bien, pero deficientemente instalados. Y un factor que yo agregaría, y creo que tiene la misma importancia que los otros, es el mantenimiento que se le dé al equipo. Cuando un colector o el equipo que sea se instala dentro de la planta, de alguna planta fabricante de muebles, pues hay un equipo más dentro de la planta. Es un equipo más que se debe atender, que se debe de voltear a ver, porque el equipo no va a hacer el trabajo solo, ni lo va a hacer sin prestarle la atención que se requiere. Yo siempre digo que el cliente tiene que ser consciente de que tiene un equipo más en su planta, que le viene a solucionar un problema que antes tenía, pero hay que estar volteando a ver el equipo para ver que esté trabajando en las condiciones para las cuales fue diseñado, y eso requiere un mantenimiento. Los colectores generalmente son equipos de bajo mantenimiento, pero no significa que nunca hay que darle un mantenimiento. Fantástico, fantástico, ingeniero. Oye, creo que podemos hablar de muchas soluciones complejas. Oye, ¿y cualquier sistema sirve para cualquier equipo o hay que hacer cálculos específicos y son diferentes? ¿Cuál sería el concepto para hacer un adecuado sistema de colección de polvos para una empresa? Sí, es muy interesante la pregunta porque no hay una receta única para todas las fábricas. Cada fábrica tiene una problemática muy diferente. Hay quienes nos preguntan que si nosotros somos vendedores de unidades centrales de extracción. No, nosotros fabricamos unidades centrales de extracción, nosotros fabricamos colectores individuales, nosotros fabricamos de todo tipo. Lo que es diferente son las características de cada planta. Un colector central, pues estamos hablando que es un colector que se pone generalmente en la parte exterior de la planta. Tiene un sistema de ductos que conectan las máquinas que están dentro de la planta. Si es demasiado grande, a veces son dos colectores con dos sistemas de ductos. Vaya, en fin, varían los emplazamientos, pero normalmente así son. Ok. ¿Cuándo es recomendable o por qué es recomendable un colector central con un sistema de ducto central? Bueno, el sistema generará un menor consumo de caballos de potencia. ¿Por qué? Porque a la hora de repartir un montón de máquinas, perdón, un montón de colectores pequeños dentro de la planta, cada colector tiene un sobrante de caballaje porque ningún colector se maneja al límite. Es decir, un colector de 10 caballos, quizá en su operación esté trabajando con 8. Entonces tiene 2 caballos de sobra y se están desperdiciando. Otro colector puesto en otro lado de la planta quizá tiene 15 y realmente esté consumiendo 11 o 12. Entonces ahí sumamos otros 3 caballos que no están siendo utilizados. Y a la hora que hacemos esa sumatoria con todos los colectores que están dispersos dentro de la planta, el caballaje es igual o superior al de una unidad central, por los excedentes que cada uno de los colectores tiene. Entonces, una de las grandes ventajas de un colector central es que minimiza o optimiza el uso de los caballos de potencia. Otra de las grandes ventajas que tiene es que focaliza y te dice dónde va a estar el polvo al final del día y en el transcurso del trabajo. No va a estar regado en la planta, va a estar solamente aquí. Insisto, el procesamiento que demos al polvo después de eso ya es dependiendo de las necesidades propias de cada una de las compañías. Hay compañías que lo reciclan, hay compañías que lo venden como a los fabricantes de aglomerado o de MDF, hay gente que lo vende, caray, cosas tan extrañas como hasta las caballerizas para los famosos caballos. Entonces, el colector central, bueno, pone en un solo punto todo el material recolectado. Por lo tanto, al ser solamente un colector, al ser solamente un ventilador, focaliza los puntos de mantenimiento. No están regados dentro de la planta. No tenemos motores encendidos con el riesgo de que los motores eléctricos siempre tienen consigo repartidos dentro de la planta. Tenemos un solo motor y está ubicado en la parte exterior de la planta, generalmente. Por lo tanto, el tiempo que se destina a labores de limpieza, pues es menor, porque solamente hay que limpiar un equipo,
A veces se hace mediante la descarga a un camión o mediante un transporte helicoidal que saca el material del colector y lo deposita en un contenedor. Pero no tenemos esa serie de colectores repartidos dentro de la planta en la que al final del día una cuadrilla de personas o los mismos operadores de las máquinas tienen que estar removiendo el material recolectado y llevarlo a un contenedor mayor con la consecuente pérdida de tiempo y de horas hombre de producción. Entonces, sí tiene sus ventajas muy marcadas el trabajar con un sistema central. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Es poco flexible para reubicar. Al estar diseñado el sistema de ductos para cubrir todas las máquinas en el layout que se presenta en ese momento, en el momento de decir se cambian las instalaciones, la empresa tiene una expansión o lo que sea, la mayoría de esa ductería pues no será reutilizada. ¿Por qué? Pues porque se hizo un traje a la medida. Eh, Quizás se pueda reaprovechar algo de los ductos que se fabricaron, pero vamos a ser sinceros, es poco lo que se puede reutilizar, eh, insisto, por haber sido un traje a la medida. Donde un sistema central y un solo colector es verdaderamente vulnerable y no es recomendable, es cuando si el cliente no tiene la seguridad de trabajar todas las máquinas simultáneamente. O me ha tocado casos donde empresas tienen 10 máquinas de del tipo que sean, pero solamente tienen a 6 personas trabajando. Eso invariablemente significa que al menos 4 máquinas no están prendidas simultáneamente. Entonces, obviamente un sistema central atenderá todas las máquinas al mismo tiempo. Y aunque cerremos los pasos de aire y todo, la instalación de caballaje y la instalación de los ductos estará diseñada para trabajar pues con todas las máquinas trabajando. Entonces, si el tipo de trabajo y la demanda del producto que fabrican hace que las máquinas trabajen unos días unas, otros días otras, entonces un sistema central no es recomendable. Es innegable que para poner una unidad central y un sistema de ductos central se tiene que hacer una inversión mayor. No porque el costo de los colectores y sus ductos sumados sea menor, quizás sea mayor, pero la desventaja es que se tiene que hacer la inversión de golpe, en una sola exhibición. El hecho de poner pequeños colectores, pues permite ir comprando poco a poco los mismos, así como sus sistemas de ducto que obviamente serían más pequeños, pero lo permite hacer de una manera escalonada. Un sistema central, no. Un sistema central se compra completo, se instala completo y se pone a trabajar completo. Por lo tanto, necesitamos que el proyecto o el emplazamiento de la planta tenga una certidumbre, al menos a mediano plazo, de decir, vamos a estar aquí y vamos a trabajar con estas máquinas, porque si no, y al hablar de un plazo razonable, bueno, pues estamos hablando de al menos 2 años que se considera que se puede trabajar con ese mismo layout, para que sea rentable la distribución de ductos que se instaló. No quiere decir que sea un movimiento de una máquina, un cambio de una máquina, estemos condenados a tener que cambiar todo. No. Se ven adecuaciones, se ven cambios, se ven lo que se puede hacer. Pero un cambio radical de decir, ¿sabes qué? Nos vamos a cambiar de planta, nos vamos a ir a otras instalaciones, o nosotros rentábamos esta planta y ahora ya nos vamos a ir a unas instalaciones propias. Sí habrá que pensar que tenemos que durar un tiempo para poder amortizar la inversión que significaría el sistema de ductos central. Aquí tenemos algunos ejemplos de colectores de polvo en donde se descarga, centrales, que se descarga en la imagen de superior izquierda, se descarga sobre un transporte helicoidal y después en una bazuca sube el material a un contenedor. Los sistemas de ductos centrales, bueno, pues los podemos ver tanto en la foto en medio como en la inferior izquierda. Son ductos que corren en una altura estratégica para no impedir las labores normales de los montacargas. Pero sí van generalmente atacando cada una de las máquinas conforme van avanzando. Los colectores, como les decía, van emplazados generalmente en la parte exterior de la planta, como lo vemos en la imagen de la derecha.
Qué sería lo que tú necesitarías, ingeniero, para ofrecer una buena solución? ¿Qué es lo que tú tendrías que indagar, que investigar en el cliente que te está pidiendo un servicio, que tiene polvo en su planta, que quiere hacer mejor las cosas? ¿Qué sería lo que tendrías que solicitar? Mira, obviamente se necesita un inventario de la maquinaria lo más preciso que se pueda. Y como alternativa para los sistemas centrales, pues está en el sistema de pequeños colectores distribuidos a lo largo de la planta. Y tiene sus ventajas, como lo decíamos, lo que es desventaja para unos es ventaja para los otros. Pues se pueden hacer por medio de etapas, conforme la misma empresa vaya creciendo. Hoy compraron una máquina, se compra el colector correspondiente, mañana se compra otra máquina y se compra un colector quizá para esa máquina y para una que en el futuro se va a comprar, y se puede ir haciendo la inversión escalonadamente. También, por otro lado, los ductos, al ser una máquina un colector que solamente va a atender una máquina o un par de máquinas, pues con los ductos son de diámetros más reducidos, de dimensiones más pequeñas, y tienen que recorrer trayectos más cortos. También es más fácil reubicarlos, moverlos a donde se necesiten. Tienen la ventaja, aunque aquí no aparece, pero tienen la ventaja que cuando solamente se usan o se están trabajando 2 o 3 máquinas, pues se prenden los colectores que van a atender esas máquinas nada más. Pero tienen sus grandes desventajas. Se localizan dentro de la planta con todo lo que eso significa. Tanto en riesgos, porque tenemos motores prendidos dentro de la planta, tenemos el material captado, lo que seguimos teniendo dentro de la planta. Ustedes, mejor que yo, sabemos que las aseguradoras inclusive tienen tienen un apartado donde para asegurar una planta, si el material es almacenado mientras se saca de las instalaciones dentro de la planta, el grado de riesgo es mayor. Por consecuencia, el costo del seguro es más alto. Cuando el material se lleva a la parte exterior de la planta, el riesgo es menor porque en caso de algún accidente, pues no hay ese combustible agregado dentro de la planta. También como dentro de las ventajas, lo que habíamos dicho es, muchas veces hay un excedente de caballaje dentro de la planta cuando se usan colectores individuales, por los márgenes que tiene cada uno de los colectores, y eso aumentaría una capacidad instalada mayor. Ahora, una vez me tocó conocer a un cliente que me dijo, a ver, me está sugiriendo un sistema central, yo tengo prendidas mis máquinas todo el tiempo y la sumatoria de los caballos que voy a gastar en el sistema central son 120 caballos, eran 2 sistemas de 60 caballos. Y él tenía repartidos dentro de la planta pequeños colectores y decía que él gastaba alrededor de 90 caballos entre todos los colectores. Y yo le contesté muy fácil. Le dije, mira, si tú tienes prendidas todas las máquinas y tus colectores fueran tan eficientes, no me hubieras hablado. Me dijo, pues sí, tienes razón. Le dije, yo no te pido que prendas un equipo de 120 caballos. Te pido que prendas 30 caballos más para ahora sí tener una extracción eficiente dentro de tu planta. Tener una extracción eficiente dentro de tu planta no te va a costar 120 caballos. Te va a costar 30 más de los que tienes ahorita, porque ya tienes 90 prendidos y no has solucionado el problema. Entonces, casos como esos se va uno a enfrentar porque a ese es el trabajo con los colectores individuales. Muchos de los que existen en el mercado no son de uso industrial. Fueron diseñados y concebidos para atender talleres de garage, fueron concebidos para máquinas muy sencillas, sobre todo, insisto, y no tengo nada contra ellos, pero los que vienen del lejano oriente son equipos para uso más doméstico que industrial. A veces me toca conocer clientes que me dicen, este colector no sirve, o compré este y no me sirve para nada. Le digo, no, el colector sí sirve. Lo que está pasando es que tú le estás pidiendo que el colector haga algo para lo cual el colector no fue diseñado. No fue diseñado para atender esto
y por lo tanto, pues tú dices que el colector no sirve, pero no, el colector sí sirve. Lo que pasa es que tus necesidades son diferentes, no es el colector que tú necesitabas. Hay mucho equipo repartido en el país que tiene inclusive las famosas bolsas arriba y bolsas abajo. Las bolsas arriba generalmente son fabricadas de un material que parece lona o lona muy económica y cuando se dañan, porque se dañan muy fácil, se sustituyen con otras que se compra la tela y se le manda a hacer a una persona X. Esos colectores están trabajando con un nivel de filtración verdaderamente bajo, porque esos telas que se usan para hacer ese tipo de filtros, pues no fueron telas diseñadas para filtrar. Son telas que se le ponen a ese tipo de colectores y funcionan hasta cierto punto. Todos esos colectores que tienen bolsas de lona en la parte de arriba o que uno toca el material que filtra y es un material muy delgadito, bueno, pues fueron básicamente diseñadas para trabajar únicamente con viruta. Por ejemplo, la viruta que se genera en el cepillo, la canteadora o inclusive en la sierra cinta, pero cuando se procesa madera. No son diseñadas para polvos finos y entonces pues son muy ineficientes a la hora que se ponen a trabajar en una fábrica verdaderamente industrial. Y como decíamos, el verdadero problema en esos colectores pequeños pues son los puntos de descarga, ¿no? Tenemos repartidos en toda la fábrica puntos donde están descargando, la gente no tiene cuidado a la hora que descarga, por lo tanto los colectores vuelven a regar el polvo en el suelo y a veces la gente está teniendo que cumplir una tarea o está haciendo un destajo en su trabajo y poco o nada de interés le ponen en sacar el material porque eso les va a quitar tiempo. Entonces, me ha tocado conocer infinidad de plantas que a pesar de que tienen equipos repartidos dentro de ella y son buenos equipos, pues la gente no pone atención porque la descarga del material recolectado es una parte importantísima en la operación del colector. Aquí tenemos un ejemplo de colectores más pequeños que son ubicados a veces dentro de las plantas. Esta fue una necesidad particular de una empresa de la industria tabacalera que nos pidió que pusiéramos tambos en la parte de abajo porque eso después se lo llevan y lo procesan como fertilizante o abono para el campo, algo así. Entonces, este es un tipo de colectores de los que mencionamos como más pequeños. Ingeniero Juan Ignacio, ¿cuáles son algunas de las soluciones que puede ofrecer Wirbel a nuestra industria de la madera? A priori, nosotros no recomendamos ninguna solución porque no existe una receta mágica que acomode a todas las fábricas por igual. Lo que sí recomendamos es que se tienen que apoyar en ayuda verdaderamente profesional que les haga un diagnóstico real de sus necesidades y circunstancias en las cuales labora su empresa. En base a eso, entonces sí se puede determinar cuál es el mejor sistema que les conviene trabajar. Insisto, no hay un sistema a priori que funcione para todas las plantas. Hay plantas que yo recomiendo un sistema, hay plantas que recomiendo otro, y hay plantas donde se instalan híbridos. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos plantas donde hemos instalado colectores centrales que trabajan con todas las máquinas, pero la necesidad del cliente es que ocasionalmente una o dos o tres máquinas se prenden en turnos, en dobles turnos, o se prenden fines de semana. En esas específicas máquinas hemos instalado, a la par de la alimentación del sistema central, hemos instalado colectores pequeños de sitio, en donde se les coloca un tipo de bypass, una Y al sistema de extracción, en el que cuando trabajan con todas las máquinas prenden en el sistema central, pero cuando esa máquina es la única que se va a prender, se cierra la conexión al sistema central y se trabaja con el pequeño colector. Entonces, insisto, no hay una respuesta que pueda ser adecuada para todas las compañías. Necesitaríamos ver las características particulares. Pero insisto, tienen que dejar a las personas que saben, que calculen, diseñen y ejecuten el proyecto. Nos ha tocado ver muchas plantas con buenos equipos, buenas instalaciones que han ido siendo modificadas con el paso del tiempo y las han convertido en ineficientes. Las historias de gente con muy buenas intenciones, pero con malos resultados, es el pan nuestro de cada día.
Insisto, la solución óptima tendrá que ser resultado de un diagnóstico y un cálculo adecuado, con gente profesional y con información fidedigna. Eso redundará en un diseño hecho específicamente para ellos y adecuado para sus necesidades. Pero es indispensable y importantísimo que no nada más esté bien calculado, sino esté correctamente fabricado, con una fabricación seria, responsable, industrial, de acuerdo al nivel de empresa que ustedes tienen. Asimismo, la instalación de los equipos, la instalación de las ducterías y de todo el sistema en general, y hablo desde la manguera que conecta la máquina hasta la descarga de los desperdicios recolectados, tiene que ser profesional. Y por último, creo que es importantísimo seguir un mantenimiento y operación del equipo monitoreado permanentemente. Insisto, el colector no va a llegar y como por arte de magia va a funcionar por toda la vida. No. El colector es, insisto, un equipo de bajo mantenimiento, de poca atención que tienen que brindarle, pero no se puede desentender de él. Hay que estarlo monitoreando, hay que estar viendo que sus bolsas que filtras estén en buenas condiciones. Las bolsas generalmente en un colector son de larga vida, bien trabajadas y bien mantenidas, deben durar 10 años casi, prácticamente. Pero hay que atender las necesidades del otro elemento que también está siempre en movimiento, que es el extractor. Entonces, el tener un eficiente sistema de extracción involucra todo: cálculo, fabricación, instalación y mantenimiento. Ingeniero, muchísimas gracias. Creo que ha sido una ponencia muy interesante. Realmente creo que sí debemos pensar más adelante que solo la extracción de polvo como una limpieza de basura, sino un sistema realmente que nos limpie el ambiente de trabajo y que nos mejore el ambiente de trabajo. Sí, ingeniero, realmente es muy importante porque la mentalidad del empresario ha ido cambiando mucho. Hace muchos años, y te puedo decir hace 30 o más años, el manejo del polvo era visto como invertirle a la basura. Hoy ya los tiempos han cambiado. Lo que es basura para unos es materia prima para otros. Y el hacer un eficiente sistema de extracción para eso que alguna vez fue llamado basura, prolongará la vida de la maquinaria y ocasionará que el ambiente laboral sea mucho más amable con el personal que nos ayuda. Una planta limpia y un ambiente libre de polvo son posibles. Conozco plantas verdaderamente limpias y donde toda emisión de polvo o toda emisión de nubes de polvo no son tolerados. Deben de trabajarse y deben de evitarse. Entonces, insisto, la cultura ha cambiado, una planta limpia y un ambiente libre de polvo sí son posibles. Perfecto, ingeniero. Oye, muchísimas gracias por esta exposición. Esperamos que todos nuestros oyentes hayan tenido posibilidad de jalar muchísima información. Queremos hacer dos cosas aquí y poner un paréntesis. Vamos a hacer alguna batería de preguntas y respuestas. Estamos recibiendo algunas preguntas y respuestas. En el momento tenemos aquí un link donde tenemos una pequeña encuesta. Nos encantaría si nos apoyan y pudieran contestarle la pequeña encuesta. Son 5 preguntitas. Nos va a dar mucha luz y ver en qué podemos ayudarlos y en qué podemos servirlos más. Y en el Inter, mientras nos hace el favor de contestarnos esta encuesta, pues tenemos aquí alguna pregunta. Ingeniero Juan Ignacio, nos pregunta aquí un cliente si es posible conectar un equipo nuevo a un equipo que ya está trabajando. Sí, mira, nosotros conforme visitamos a las empresas nos encontramos con equipos que ya existen, ya están trabajando. Sería muy irresponsable de nuestra parte decirle que los equipos que tienen a priori no funcionan. No, nosotros vamos y checamos las plantas y muchas veces vemos que tienen un equipo y que ese equipo se puede aprovechar. Hay que cuidar al cliente, eso nos queda muy claro, eso nos queda. Ahora, las inversiones no son de 2 pesos, o sea, el comprar un colector de polvo y tenerlo ya en existencia significó en su momento una inversión. Entonces, yo insisto en lo que dije hace rato, no hay malos equipos, hay malas aplicaciones y malos usos. Entonces, quizá ese equipo colocado en un nivel de exigencia diferente pueda tener un desarrollo y un desenvolvimiento
muy bueno. Entonces, no hay ninguna predisposición a priori de decir lo que exista con el cliente no sirve. No, para nada, nada más alejado de la realidad. Nosotros vamos, vemos su situación, vemos lo que tienen instalaciones y vemos qué se puede aprovechar de eso. Insisto, a veces los sistemas centrales son eficientes, nada más hay que quitarle lo que poco a poco se le fue agregando y lo convirtió en ineficiente. Perfecto, perfecto. Querido Juan Ignacio, tenemos otra pregunta aquí. Una persona que parece que tiene una producción combinada y hace también algunos elementos metálicos para sus muebles y nos pregunta que si se puede hacer algo con los humos de la soldadura. Claro, claro, es de lo más dañino para la gente los humos de la soldadura y habría que ver qué es lo que específicamente está soldando. Nosotros hacemos extractores, nosotros hacemos campanas de extracción, nosotros hacemos cuartos de lijado, nosotros hacemos casetas de pintura con filtros secos. Bueno, todo el manejo industrial del aire, pues es nuestra especialidad. Perfecto, perfecto. Otra pregunta aquí que tenemos. Nos preguntan, ¿qué tan cierto es el uso de tuberías de PVC en estos sistemas? ¿Es muy riesgoso o no? Muy riesgoso. El PVC fue muy usado porque pues da medidas exactas, se corta muy fácil, se pega más fácil todavía, ya sea con pegamentos o con remaches o con lo que sea, pero la constante fricción con el material recolectado crea una estática altísima que no importa que lo aterricemos, la estática está generando a cada momento y puede ocasionar una descarga de chispa con las consecuencias que todos podemos imaginar. No es nada recomendado. Los ductos se fabrican de lámina. Obviamente también tienen una fricción con el material recolectado, pero al estar colgados de la estructura y al estar aterrizados, pues entonces el riesgo se minimiza. Muchos de esos instalaciones de PVC son de altísimo riesgo. Ahora, recordemos una cosa, con el uso cada día de maderas más exóticas, más raras, algunas veces esas maderas son de un alto contenido de resinas y los puntos de ignición de esas maderas son mucho más bajos, a temperaturas más bajas se prenden que los que tradicionalmente se usaron durante mucho tiempo. La parota específicamente es una madera muy peligrosa. Ok, perfecto, perfecto. Una pregunta, nos dicen aquí si se pueden hacer instalaciones en cualquier lugar del país. Sí, claro, nosotros tenemos instalaciones realizadas, pues como dicen por ahí en los anuncios, a lo largo y ancho de la República, eh, en lugares tan dispersos como Chiapas, pegado a la frontera con Guatemala, pero sí, en cualquier lado del país podemos ir a atender las necesidades. Perfecto. Otra pregunta, ingeniero. ¿Siempre se deben hacer cálculos para hacer una instalación de un sistema de extracción? Sí, sí, desgraciadamente sí, porque pues a veces muchos fabricantes entregan, sobre todo los equipos, eh, obviamente uno al ver los equipos te das cuenta inmediatamente qué equipo tiene un diseño industrial profesional y qué equipos pues realmente fueron fabricados, no fueron fabricados en serio, fueron fabricados en serie. Ujú. Entonces, obviamente en la información que el cliente, perdón, el proveedor del colector proporciona, pues se pueden dar una idea, pero la verdad es que desgraciadamente esa información que a veces se presenta en los colectores de uso más comercial, pues es muy fantástica, es como los rendimientos de los autos, ¿no? Pues muy fantástica, muy de buenas intenciones, pero poco real. Entonces, sí se necesitan asesorar de una persona que sepa calcularles, que sepa decirles si él, me ha tocado ver colectores que en teoría la capacidad debería dar para una, dos o tres máquinas, pero el otro factor que siempre mencionamos en esta conversación, que fue la caída de presión, pues no aguantan la caída de presión, o sea, pueden llevarse el aire que le caiga a la manguera y se lo van a llevar, pero conectarlo a una máquina y forzar que el aire pase a través de la máquina para podérselo llevar, eso es lo que normalmente ese tipo de equipos no ofrecen e inclusive ni datos traen.
Correcto, correcto. Mira, ingeniero Juan Manuel, te voy a hacer un par de preguntas más. Sí nos están llegando varias preguntas más, pero por cuestión de tiempo, creo que un par de preguntas más será suficiente por el momento, porque son dos preguntas un poco largas. Mira, una de las preguntas dice así, dice una persona que conectó un extractor de 20 caballos y lo tiene conectado con varias máquinas. Él dice que está empezando. ¿Sí? Y que a veces no utiliza las máquinas juntas y entonces que tiene mucho miedo que el recibo le llegue muy alto, por tal motivo él prende y apaga el equipo. Dice que si sería recomendable alguna recomendación para él o que si es recomendable prender y apagar el equipo para que no consuma demasiada electricidad. Mira, habría que ver con qué frecuencia está haciendo el prendido y el apagado. Los 20 caballos obviamente representan un pico de corriente al momento de prenderlo y sabemos que lo que más daña a las empresas son los picos de arranque. Aquí se pueden hacer dos cosas, o si trabaja permanentemente con menos máquinas, pues una solución definitiva sería cambiar el caballaje del motor si no está consumiendo los 20 caballos. Ahora, si llegan momentos en que él necesita demanda de extracción de aire en todas las máquinas, pues los 20 caballos los va a tener que seguir manteniendo en su lugar. Pero sí es bueno que esté cerrando las compuertas de las máquinas que no estás usando, porque hay una relación directa entre el consumo de energía y el volumen de aire manejado. Si él está manejando menos aire porque tiene conectadas menos máquinas, su consumo en amperaje y lógicamente en caballaje va a bajar. La capacidad instalada, que es lo que a veces se refleja en el recibo de luz, seguirá siendo la misma porque va a seguir teniendo los 20 caballos instalados. Pero sí su consumo de energía bajará si cierra las máquinas que no esté necesitando. Ahora, es muy peligroso que se cierren con puertas de más en un sistema. A veces los extractores de polvo son tan potentes que si cerramos más con puertas de las que deberíamos de cerrar, el ducto principal se puede colapsar. Es decir, puede implosionar, o sea, se puede apachurrar, como decimos coloquialmente. Entonces, siempre tenemos que dejar bocas de extracción, al menos un 40% de las bocas abiertas, nunca menos, porque corremos el grave riesgo de que los ductos se puedan colapsar. Perfecto. Y mi ingeniero, última pregunta que yo creo que vale la pena aquí. Ya después buscaremos contestar directamente a nuestros clientes que están inquietos con algunas respuestas. Pero aquí me hacen una pregunta y me dicen, ¿qué es la caída de presión y qué puede ocasionarla? No, todos los equipos tienen una caída de presión, todos. Inclusive si ustedes instalan los ductos y no los conectan a ninguna máquina, hay una caída de presión. ¿Qué significa eso? Es el esfuerzo que manejar esa cantidad de aire representa para el motor del ventilador acarrear ese aire desde donde se está tomando. Es decir, si tenemos un ducto de 40 metros de largo y el ducto, el extractor está prendido y el ducto está tomando aire del medio ambiente sin tener que pasar por ninguna máquina, ya el hecho de transportarlo dentro de ese ducto de 40 metros es un esfuerzo. Yo lo pongo como ejemplo cuando uno absorbe un líquido con un popote. Es un esfuerzo y mientras más pequeño es el popote, más esfuerzo nos representa hacerlo. Y mientras más espeso es el líquido, pues más trabajo nos va a costar. Entonces, hay muchos factores que se deben de considerar para la caída de presión. Una es el material filtrante. ¿Dónde está respirando el ventilador? ¿A través de qué material está pasando el aire y haciendo la labor de filtración el colector? Insisto en el ejemplo de las cubrebocas famosos que están tan de moda hoy. Hay cubrebocas que nos dificultan más la respiración que otros. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues los que nos cuestan más trabajo respirar están filtrando mejor. Los que no representan ningún esfuerzo, pues quiere decir que no filtran nada. Entonces, el colector tiene un filtro que nos ocasiona una caída de presión, o sea, un esfuerzo. El sistema de ductos nos representa otro esfuerzo. La máquina a la que se conecta el sistema de extracción
representa otro esfuerzo. Y no nada más eso, agregaríamos que en algunas ocasiones entre la máquina y el sistema de ductos se conecta una manguera flexible, que a veces la gente abusa de la manguera flexible, pero la manguera flexible ocasiona una caída de presión muy alta. Hay que tratar de usar la manguera flexible lo menos posible. Eso nos, insisto, la suma de todo, la caída de presión de la máquina, la caída de presión de los ductos, de la manguera y del colector, eso nos da una caída de presión total. Entonces, nosotros tenemos dos factores en los que calculamos: cuánto aire se necesita y contra qué caída de presión tenemos que brindar ese aire. Entonces, es importantísima la caída de presión. Ingeniero, nos quedan un par de minutitos para cerrar la hora. Te haría yo un par de preguntas más a ver si alcanzamos a contestarlas. Me dicen que si el aumento de caballos en un extractor tiene alguna desventaja o alguna ventaja. Bueno, yo más bien cambiaré la pregunta. Debe de significar algo, si no, no tendría sentido. O sea, aumentarle caballaje, el aumentar caballaje no aumenta el volumen de aire que el ventilador va a dar. El ventilador va a seguir girando a las mismas revoluciones, le instalemos un motor de 5 caballos o le instalemos un motor de 100 caballos. Pero si le instalamos un motor de más caballaje, significa que vamos a hacer algo más para poder justificar ese cambio de caballaje. Si le vamos a aumentar velocidad al ventilador para que nos dé más aire, entonces a lo mejor tenía instalado un motor de 20 caballos y lo vamos a cambiar a uno de 30. Ok, quizá las nuevas revoluciones a las que vamos a poner el ventilador a trabajar, o el extractor, que para nosotros es lo mismo, el ventilador y el extractor, si le vamos a aumentar revoluciones, quizá necesitamos más caballajes para poder hacer ese cambio. Entonces, el cambio de caballaje en un ventilador es posible. Los ventiladores pueden trabajar con una amplia gama de motores. Lo que se varía conforme se cambian los motores, pues son las revoluciones a las que el ventilador trabaja. Entonces, aquí habría que ver qué ventilador es, qué van a lograr con el cambio de caballaje, y si es conveniente el cambio de caballaje para obtener ese resultado. Última pregunta, ingeniero. Me dicen aquí, para un cuarto limpio donde necesitas tener presión positiva y extracción, ¿qué recomendarías? Perdón, no te escuché bien, se cortó la comunicación, ingeniero. Para un cuarto limpio, un cuarto de pintura limpio, por lo visto, necesitan una extracción. ¿Qué necesitarías saber para poder cuáles son los elementos para poder saber en un cuarto limpio sacar el aire que está contaminado, en un cuarto de pintura? Ok, ahora sí te escuché perfectamente. Mira, los cuartos limpios se llaman aquellos cuartos donde se inyecta aire previamente filtrado. El grado de filtración, bueno, lo dicta la exigencia del cliente de qué tan limpio necesita ese cuarto. Los filtros se instalan de acuerdo al grado de filtración que pueden llegar a tener, los famosos MER. Entonces, se hace un cálculo un poquito complicado. Se inyecta, si está una caseta de pintura dentro de ese cuarto, porque generalmente para eso se hacen los cuartos limpios, pues hay que calcular bien el aire que esa caseta de pintura está sacando del cuarto. Porque esa cantidad de aire que se saca del cuarto, pues es exactamente la misma cantidad de aire que entra por la puerta o por el lugar donde estén alimentando la caseta de pintura de material a pintar. Entonces se tiene que calcular perfectamente el aire que está en la caseta de pintura sacando del cuarto. Y entonces la inyección a través de una manejadora de aire, que es la que filtra el aire, y un ventilador que está inyectando aire al cuarto, pues debe estar sobrado, no nada más para compensar lo que la caseta de pintura está sacando, sino para también tener dentro de las puertas o las ventanas o lo que tengan ellos abierto, que permanentemente esté saliendo aire y no entrando. Entonces se debe de calcular los espacios abiertos, los espacios que permanentemente tienen forzosamente que estar abiertos, y entonces se hace un balance para poder determinar que la manejadora de aire debe de manejar tantos metros cúbicos por hora o CFMs, lo que sea. Perfectísimo. Ingeniero, pues yo creo que damos por concluida nuestra presentación. Agradecemos todos tus comentarios y todo esa transmisión de conocimientos.
Esperamos que nuestros asistentes estén contentos, que se lleven buena información. Y bueno, pues los esperamos en nuestro próximo webinar. Estaremos mandando información. Ingeniero, muy buenas tardes, muy buena semana. Que tengan todos ustedes excelente fin de semana. Gracias. Gracias.